Son las 9 de la noche del 11 de febrero de 2026. El Parvial Cocoyoc-Huaxtepec, una ruta que miles de morelenses recorren a diario, se convierte en escena de un incidente crítico. Héctor Mesa Maldonado, director de Cultura de Yautepec, viaja en su vehículo cuando individuos armados lo interceptan. Los sonidos fuertes rompen el silencio de la noche. Minutos después, su cuerpo yace sin vida en el asfalto. No es el primer funcionario que pierde la vida en Yautepec, no será el último. Esta es la historia de un incidente que revela la realidad más brutal del oriente de Morelos. Un territorio donde servir al gobierno puede ser una sentencia de pérdida. Héctor Mesa Maldonado no era un político de carrera, era un promotor cultural, un hombre que había dedicado años a trabajar en la difusión de las artes y las tradiciones de Yautepec, un municipio de poco más de 100,000 habitantes ubicado a 24 kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos. En el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, su nombre aparecía registrado como director de la institución con sede en Avenida Solidaridad en el centro de Yautepec. Su correo institucional, su número de teléfono, los datos de contacto de alguien que simplemente hacía su trabajo. Quienes lo conocieron lo describen en redes sociales como un promotor comprometido con la cultura local. No era un cargo de primer nivel, no manejaba presupuestos millonarios ni tomaba decisiones de seguridad, era el encargado de eventos culturales, de talleres, de mantener viva la identidad de una comunidad que poco a poco había sido afectada por el conflicto. Su trabajo consistía en organizar festivales, coordinar presentaciones de danza folclórica, gestionar espacios para artistas locales. En un municipio donde las noticias siempre hablan de pérdidas, Héctor Mesa intentaba que también se hablara de música, de teatro, de tradición. Era una batalla desigual, pero la peleaba todos los días. Desde su oficina en el centro de Yautepec coordinaba actividades que la mayoría de la gente ya había dejado de valorar. Porque cuando vives con miedo constante, cuando sabes que en cualquier momento puedes enfrentar el conflicto, asistir a un concierto, a una exposición parece un lujo absurdo. Pero Mesa insistía porque creía que la cultura era una forma de resistencia, una manera de recordarle a la gente que Yautepec era algo más que un territorio en disputa entre grupos. Pero en Yautepec, incluso los cargos más modestos del gobierno municipal se han convertido en objetivos. El municipio ha sido gobernado durante más de 15 años por la familia Alonso. Agustín Alonso Mendoza, el patriarca, ha ocupado la alcaldía en 3 periodos distintos, 2003-2006, 2013-2015 y 2022-2024. En diciembre de 2024 tomó protesta para un nuevo periodo, pero debido a su estado de salud delegó la responsabilidad a su hijo Eder Alonso Gutiérrez, quien ahora ocupa el cargo. Antes, otro hijo de Agustín, Agustín Alonso Gutiérrez, fue alcalde durante 2 periodos consecutivos de 2016 a 2021, y actualmente es diputado federal. Esta dinastía política ha gobernado mientras Yautepec se hundía en una espiral de conflicto sin freno. El oriente de Morelos, que incluye Cuautla, Yecapixtla y Yautepec, se ha convertido en un campo de batalla entre células de organizaciones que pelean por el control territorial. Según informes de seguridad, en la región operan al menos 5 grupos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los Rojos, los Tlahuicas y Gente Nueva. Todos cobran piso, todos extorsionan. Héctor Mesa vivía en ese contexto. Cada día, al salir de su casa, sabía que trabajar para el gobierno municipal en Yautepec era un riesgo. Apenas 10 días antes de su pérdida, otro funcionario del municipio había enfrentado el mismo destino. Héctor Beltrán, ayudante municipal de la colonia Huaxtepec, perdió la vida el domingo 1 de febrero frente a su domicilio en el Camino Real a Huacalco. Los agresores lo esperaron afuera de su casa, lo confrontaron y huyeron. Nadie fue detenido. Antes de Héctor Beltrán había caído Gerardo Franco, comisariado ejidal de Huacalco. La lista de funcionarios que han perdido la vida en la región es larga. Yautepec tiene memoria de lo que significa ser servidor público. Héctor Mesa sabía todo esto, pero aún así siguió trabajando. Siguió organizando eventos culturales, talleres, actividades que intentaban darle a los habitantes de Yautepec algo distinto a las noticias de conflicto. Hasta el 11 de febrero de 2026. La noche del miércoles 11 de febrero comenzó como cualquier otra. Héctor Mesa salió de su jornada laboral y alrededor de las 21:00 horas se desplazaba por el Parvial Huaxtepec Cocoyoc en la colonia Lomas de Cocoyoc.
Lo acompañaba otra persona cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Ambos viajaban en un vehículo. Según los primeros reportes de las autoridades, fueron interceptados por un grupo de hombres armados. No hubo advertencias. No hubo oportunidad de escapar. Los agresores actuaron en repetidas ocasiones. Los impactos perforaron el vehículo, atravesaron el cuerpo de Héctor Mesa y alcanzaron a su acompañante. El ataque fue directo, ejecutado con precisión. No fue un asalto, no fue un robo. Fue una acción dirigida. Los agresores huyeron de inmediato. No dejaron rastro, no dejaron testigos dispuestos a hablar. En cuestión de minutos, el par vial se convirtió en una escena de investigación. Vecinos de la zona escucharon los sonidos fuertes y alertaron a las autoridades. Las llamadas de emergencia comenzaron a llegar. Reportaban un hombre tirado en la carretera, un vehículo con impactos, otro hombre herido. Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Yautepec llegaron al lugar minutos después. Encontraron a 2 hombres con múltiples lesiones producidas por impactos. Uno de ellos, Héctor Mesa Maldonado, ya no contaba con signos vitales. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero era inútil. Las heridas eran mortales. La segunda víctima, el acompañante de Mesa, estaba grave pero con vida. Fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital de la región. Su condición no fue revelada a la prensa. Los paramédicos que atendieron la emergencia conocían el protocolo de memoria. No era la primera vez que respondían a un ataque en esa zona. No sería la última. Algunos de ellos habían trabajado en la emergencia de Héctor Beltrán 10 días antes. Otros habían atendido a víctimas de levantones, de enfrentamientos entre grupos. El conflicto en Yautepec es tan constante que los servicios de emergencia ya operan en un estado de normalización del problema. Cada llamada de auxilio es tratada con la eficiencia de quien sabe que vendrán más. Mientras los paramédicos trabajaban, elementos de la Policía Municipal de Yautepec comenzaron a acordonar la zona. Instalaron el perímetro de seguridad, colocaron cinta amarilla, desviaron el tráfico. La escena debía preservarse. La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de su Fiscalía Regional Oriente, fue notificada de inmediato. Los peritos estaban en camino. Poco después llegaron refuerzos. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron en la zona, no solo para resguardar el perímetro, sino para iniciar un operativo de búsqueda de los responsables. Retenes fueron instalados en puntos estratégicos del oriente de Morelos. Patrullajes se intensificaron en Cocoyoc, Oaxtepec y Yautepec. Pero los agresores ya se habían esfumado. Conocían el terreno. Sabían por dónde escapar. El operativo no arrojó resultados positivos. No hubo detenciones, no hubo recuperación de objetos. Los responsables de lo ocurrido a Héctor Mesa quedaron en libertad. A las 22:00 horas, los peritos del Servicio Médico Forense llegaron a la escena. Documentaron los impactos en el vehículo, fotografiaron el cuerpo, recolectaron evidencia, tomaron muestras. El levantamiento del cuerpo de Héctor Mesa fue realizado conforme al protocolo. Su cadáver fue trasladado a las instalaciones de la morgue, donde se le practicaría la necropsia de ley. Fue en ese momento cuando la identidad de la víctima fue confirmada. No era un desconocido, no era un civil cualquiera. Era Héctor Mesa Maldonado, director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, funcionario en activo, empleado del gobierno municipal, un servidor público más que perdió la vida en el oriente de Morelos. La escena quedó documentada por los peritos de la Fiscalía Regional Oriente. El vehículo en el que viajaba Héctor Mesa presentaba múltiples impactos, más de 10 según reportes preliminares. Las acciones habían sido hechas a corta distancia desde varios ángulos. Los agresores actuaron desde distintas posiciones, asegurándose de que no hubiera oportunidad de escape. La evidencia fue recolectada en la escena. Su análisis permitiría determinar el tipo de dispositivos utilizados, aunque esto rara vez lleva a la captura de los responsables en Morelos. Los dispositivos circulan libremente en manos de grupos organizados y la trazabilidad es casi imposible. El cuerpo de Héctor Mesa fue trasladado a la morgue para la necropsia. Los resultados no se hicieron públicos de inmediato, pero las heridas eran evidentes. Múltiples impactos en distintas partes del cuerpo. Una acción dirigida.
No hubo maltrato previo, no hubo ensañamiento más allá de asegurarse de que falleciera. El protocolo de necropsia en Morelos sigue lineamientos federales. Se documenta cada herida, se extraen los impactos alojados en el cuerpo, se toman muestras para toxicología, se fotografía el cadáver desde todos los ángulos. Pero en casos como este, la necropsia solo confirma lo que ya era evidente. La causa de pérdida fueron los impactos. No hay sorpresas, no hay pistas nuevas, solo la certificación médico-legal de que otro servidor público perdió la vida. Los forenses de Morelos están acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles. Manejan un volumen altísimo de casos producto del conflicto. En 2024, el Estado registró más de 400 incidentes graves. En lo que va de 2026, la cifra sigue en aumento. La morgue opera al límite de su capacidad. Los cuerpos se acumulan. Las familias esperan días para poder reclamar a sus seres queridos y las investigaciones avanzan a paso lento. Cuando avanzan, el acompañante de Mesa, la segunda víctima del ataque, fue llevado a un hospital. Su testimonio podría ser clave para la investigación, pero hasta el momento las autoridades no han revelado si declaró o si proporcionó alguna descripción de los agresores. En estos casos, los testigos rara vez cooperan. El miedo a represalias es real. Hablar puede significar peligro. No se recuperaron videos de cámaras de seguridad en la zona. El Parvial Huaxtepec-Cocoyoc no cuenta con videovigilancia suficiente. Las cámaras del C4, Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Morelos, no cubren toda la región. La evidencia visual es nula. Tampoco hubo testigos que se presentaran voluntariamente. Los vecinos escucharon los sonidos fuertes, pero nadie vio nada. Nadie quiere involucrarse. En Yautepec todos saben que declarar contra grupos organizados es un riesgo que pocos están dispuestos a correr. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el incidente. Se inició el expediente, se documentó la escena, pero hasta el momento no hay detenidos, no hay líneas de investigación confirmadas públicamente, no hay móvil oficial. Extraoficialmente, las autoridades y la prensa manejan una sola hipótesis. Lo ocurrido a Héctor Mesa está relacionado con el control territorial que ejercen los grupos organizados en Yautepec. Ya sea porque se negó a cooperar con ellos, porque su cargo era visto como una amenaza o simplemente porque formaba parte de una administración municipal que no cumplió con las exigencias de estas organizaciones. En el oriente de Morelos, los servidores públicos son afectados para enviar un mensaje, para intimidar, para demostrar quién tiene el poder real. La respuesta de las autoridades fue, en términos operativos, la de siempre: acordonar la escena, iniciar una investigación, desplegar fuerzas de seguridad. Pero en términos de resultados fue nula. El operativo de búsqueda de los responsables no arrojó detenciones. La Guardia Nacional y el Ejército se desplegaron en la zona, instalaron retenes, patrullaron las carreteras, pero los agresores ya se habían ido. Como en tantos otros casos, la respuesta llegó tarde. Los responsables actuaron con impunidad. La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado breve confirmando el incidente y la apertura de una carpeta de investigación. No se proporcionaron detalles sobre líneas de investigación. No se mencionaron sospechosos. No se habló de posibles móviles. Solo el compromiso de siempre. Se realizarán las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. El Ayuntamiento de Yautepec, gobernado por Eder Alonso Gutiérrez, no emitió un pronunciamiento oficial inmediato. Ni el presidente municipal, ni el cabildo, ni ningún funcionario de primer nivel se pronunció públicamente sobre lo ocurrido a Héctor Mesa en las primeras horas. El silencio fue ensordecedor. Este silencio no es casual, es una estrategia. Las administraciones municipales en Morelos han aprendido que pronunciarse sobre incidentes de funcionarios puede tener consecuencias. Puede ser interpretado como una declaración de guerra contra el grupo responsable. O puede despertar preguntas incómodas sobre los vínculos entre el gobierno y las organizaciones. Porque en municipios como Yautepec la línea entre autoridad y grupos es cada vez más difusa. Hay alcaldes que han sido acusados de trabajar para estas organizaciones. Hay policías municipales que están en la nómina de grupos. Hay funcionarios que pagan cuotas mensuales para poder operar. Y cuando un servidor público pierde la vida, el silencio oficial puede significar muchas cosas: miedo,
complicidad o simplemente la aceptación de que no hay nada que hacer. El gobierno del estado de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, tampoco se pronunció. No hubo un posicionamiento oficial, no hubo condena pública, no hubo compromiso de justicia. Solo silencio. Este patrón se repite una y otra vez en Morelos. Cuando un funcionario municipal pierde la vida, las autoridades estatales y municipales guardan silencio, evitan hablar del tema, evitan reconocer que grupos organizados tienen el control de amplias zonas del territorio. A nivel federal tampoco hubo pronunciamiento. Lo ocurrido a Héctor Mesa no generó una reacción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. No hubo despliegue especial de fuerzas federales más allá del operativo rutinario. No hubo declaraciones del Gabinete de Seguridad. La realidad es que estos incidentes con funcionarios municipales en Morelos se han normalizado. En los últimos 3 años decenas de servidores públicos han perdido la vida en el estado. Alcaldes, candidatos, regidores, directores de área, ayudantes municipales. Todos caen bajo el conflicto organizado. Y las autoridades responden siempre de la misma manera. Con protocolos burocráticos. Con carpetas de investigación que nunca avanzan. Con silencios institucionales. El caso de Héctor Mesa se suma a una lista que incluye nombres como el de Héctor Beltrán, ayudante municipal que perdió la vida 10 días antes, o el de Valentín Laviada Romero, alcalde de Temoac, quien fue confrontado el 31 de enero y tuvo que solicitar licencia temporal por su estado de salud, o el de Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, que sufrió un atentado en marzo de 2024 cuando era candidato, o el de Ricardo Arizmendi Reynoso, aspirante a la suplencia de la misma fórmula, que perdió la vida en mayo 2024. Todos estos casos comparten una característica, la impunidad. No hay detenidos, no hay justicia. Las investigaciones se estancan, los expedientes se archivan, los responsables quedan libres y el mensaje queda claro en el oriente de Morelos: las organizaciones mandan. La noticia de lo ocurrido a Héctor Mesa se propagó rápidamente por redes sociales. Usuarios de Yautepec, de Morelos, de todo el país expresaron su indignación. ¿Hasta cuándo?, escribió un usuario. Otro funcionario afectado y nadie hace nada. Publicó otro. En Yautepec ya no se puede ni trabajar para el gobierno. Comentó un tercero. Ciudadanos y actores políticos manifestaron su pesar por la pérdida de Mesa Maldonado, reconocido por su labor como promotor cultural. Pero más allá del pésame hubo rabia, rabia por la impunidad, rabia por el silencio de las autoridades, rabia por vivir en un estado donde servir al gobierno puede costarte la vida. En Yautepec, la indignación es vieja. Los habitantes del municipio ya están acostumbrados a estos incidentes. Ya están acostumbrados a que los funcionarios caigan uno tras otro. Ya están acostumbrados a que nadie haga nada. Desde 2014 Yautepec ha sido señalado como uno de los municipios más peligrosos de Morelos. Reportes periodísticos de hace más de una década advertían sobre el control que grupos ejercían en la zona. En aquel entonces el problema era el secuestro. Decenas de personas eran levantadas cada mes, rescates eran pagados, víctimas eran afectadas. La población protestaba enfrente de la presidencia municipal exigiendo acción. Las autoridades respondían con operativos que nunca funcionaban. En ese periodo, familias enteras abandonaron Yautepec, comercios cerraron, la actividad económica se desplomó. El turismo, que alguna vez fue importante para el municipio gracias a sus balnearios y su cercanía con Cuernavaca, desapareció casi por completo. Nadie quería visitar un lugar donde podía ser levantado en plena luz del día. Los habitantes de Yautepec aprendieron a vivir con el miedo. Aprendieron a no salir de noche, a no hacer preguntas, a mirar hacia otro lado cuando veían camionetas con hombres armados circular por las calles. Aprendieron que la policía no iba a protegerlos. Que las denuncias no servían de nada. Que la justicia era una palabra vacía. Y con el tiempo ese miedo se transformó en resignación. Hoy, más de 10 años después, el problema no es solo el secuestro, son los incidentes sistemáticos con servidores públicos. Es el cobro de piso generalizado, es la extorsión a comerciantes, transportistas, empresarios. Es la impunidad total. Los grupos que operan en la región, Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, Gente Nueva, los Rojos, los Tlahuicas, han diversificado sus actividades.
Ya no solo trafican sustancias, ahora controlan el agua potable en algunas comunidades. Cobran por servicios de Internet, extorsionan a mineras, secuestran migrantes y afectan a cualquiera que consideren una amenaza o un obstáculo. Héctor Mesa era un director de cultura, no era un comandante de policía, no era un fiscal, no era un alcalde. Pero aún así fue afectado porque en Yautepec trabajar para el gobierno en cualquier nivel te convierte en un objetivo. Lo ocurrido a Mesa expone una realidad brutal. El Estado mexicano ha perdido el control del oriente de Morelos. Las autoridades federales, estatales y municipales han sido rebasadas por grupos organizados. Estos grupos deciden quién vive y quién pierde la vida, deciden quién gobierna y quién no, cobran impuestos paralelos, son el poder real. Y mientras tanto, las autoridades guardan silencio, abren carpetas de investigación que nunca avanzan, prometen justicia que nunca llega, envían fuerzas de seguridad que llegan tarde, permiten que la impunidad se consolide. La familia de Héctor Mesa espera justicia. Los habitantes de Yautepec esperan justicia. Pero la historia de Morelos demuestra que esa justicia probablemente nunca llegará, porque en el oriente del estado las organizaciones han ganado, y el estado simplemente ha dejado de pelear. Héctor Mesa Maldonado perdió la vida el 11 de febrero de 2026. Tenía un cargo modesto, una vida dedicada a la cultura, un trabajo que intentaba darle algo de identidad a una comunidad devastada por el conflicto. Pero nada de eso importó porque en Yautepec, Morelos, servir al gobierno es algo que se paga con la vida. Su pérdida no es un caso aislado, es un síntoma de un sistema fallido, de un Estado que abandonó a sus ciudadanos, de instituciones que fueron capturadas por grupos organizados, de autoridades que prefieren el silencio a la confrontación, de una sociedad que se acostumbró a convivir con la pérdida. Héctor Mesa era un promotor cultural, un hombre que creía que el arte y la tradición podían ser una forma de resistencia, que organizaba talleres y festivales mientras afuera en las calles los grupos imponían su ley, que salía todas las mañanas a trabajar sabiendo que cada día podía ser el último, y finalmente lo fue. Su pérdida deja un vacío en la Dirección de Cultura de Yautepec, deja una familia destrozada, deja una comunidad que perdió a alguien que se preocupaba por ella, pero sobre todo deja un mensaje claro en el oriente de Morelos: los grupos organizados deciden quién vive y quién pierde la vida, y el Estado simplemente observa. Y hasta que eso cambie, seguirán cayendo los funcionarios, seguirán abriéndose carpetas de investigación, seguirán guardándose silencios institucionales y seguirá corriendo la sangre en las calles del oriente de Morelos.